Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Blanca, soy una persona codependiente en recuperación y hoy tenemos a dos invitados muy especiales que es Jesús y Marta. Ellos nos van a compartir el tema que a los codependientes casi no se nos da, que es cuando el audio no checa con tu video, ¿verdad? Y vamos a iniciar este podcast, esta hora de café platicando entre nosotros y vamos a empezar preguntándonos qué es la congruencia, Eh, qué tiene que ver con el sano juicio, qué es la coherencia. No sé, Martita, ¿te quieres animar a empezar esta plática entre nosotros contestando esa Sí, pregunta? muchísimas gracias por la invitación. La primera vez que estoy en este espacio y bueno, lo agradezco mucho porque además yo estoy muy acostumbrada por mi patrón de codependiente controladora a querer todo controlado. Entonces en esta charla pues va a regir la espontaneidad. Y creo que cuando hablamos de coherencia, yo siento que este es un espacio justamente para que yo que voy a hablar del tema me comprometa más a mi coherencia. A veces cuando llevamos un tiempo en recuperación, tenemos como una retórica y como unos conceptos del programa. Entonces podemos saber cómo funcionan los pasos, podemos tener una teoría muy, muy sólida, pero a veces se nos cuesta mucho trabajo ser congruentes con eso que predicamos. Yo en lo personal, en mi espacio de grupo, yo pertenezco a un grupo que se llama Codarmonía acá en Bogotá, Colombia, y la vida ha sido generosa conmigo en el programa y me ha permitido en muchas oportunidades brindar servicio, brindar charlas. Pero muchas veces me pregunto yo qué tan coherente soy entre lo que estoy diciendo verbalmente y lo que estoy practicando en mi vida. Porque muchas veces en estos espacios podemos decir, no, es que uno de los principios básicos que nos deben regir a nosotros es la aceptación, la humildad. Y la pregunta siempre será, ¿qué tan cierto es que yo en mi vida cotidiana estoy practicando esa congruencia? ¿Qué tan congruente soy entre lo que voy y digo en un grupo cuando dicto una charla o cuando le transmito una información a una hijada, a una compañera nueva, y qué tan real y coherente es eso con lo que yo hago en mi vida cotidiana? Yo puedo, incluso en el servicio nos puede pasar. Hablamos de la humildad y curiosamente, o bueno, quizá por nuestra propia codependencia y los patrones de búsqueda de aprobación y todo el tema de la baja autoestima, cuando ya en la práctica vamos a actuar, no actuamos muchas veces desde la humildad, sino desde la secreta superioridad. Y pues yo cuando doy mi charla siempre me gusta como compartir desde mi propia experiencia. Yo muchas veces en mi experiencia personal digo verbalmente que es tan importante la humildad, pero secretamente a veces me ubico en lugares de superioridad en el propio programa, ¿no? Cuando brindo servicio o cuando estoy con compañeros nuevos, como que siento que yo sé más que el resto. Entonces me pregunto, ¿dónde está la coherencia entre hablar de humildad y practicar la humildad? Eso es como lo que me llega de lo que estás planteando, Blanquita. Y gracias, Martita. Fíjate que yo cuando llegué a CODA siempre me pregunté esto del sano juicio, ¿no? Y entonces yo le agregaría no solamente el audio y el video, sino también mis pensamientos. O sea, eh, cuando no soy coherente, quiere decir que estoy pensando una cosa, estoy haciendo otra, y, y todo, o sea, todo lo que yo estoy haciendo, pensando y diciendo son completamente diferentes. Y eso yo le llamo incoherencia o que no estoy siendo congruente ni conmigo ni con los demás, ¿verdad? Pero vamos a preguntarle a Jesús, ¿qué piensas tú de la congruencia, Jesús? Hola, buenos días a todos. Jesús codependiente en recuperación, así que no me crean mucho, estoy en recuperación apenas. Y sobre todo que hablo desde mi experiencia. Y voy a tratar de hacerlo en primera persona, ¿no? Entonces, esto desde comenzar el programa, inmediatamente
me pone en contacto conmigo mismo, ¿no? A partir del segundo renglón dice que estoy impotente ante mí mismo. Yo dije, pero ¿por qué soy impotente ante mí mismo? Pues porque no tengo esa relación conmigo. Yo estoy, según dice la tercera tradición, yo estoy aquí para tener una relación sana y amorosa conmigo, ¿sí? Y con los demás, obviamente, pero allí ya me dijeron que pues, tengo el problema conmigo mismo, ¿no? Entonces, aquí es donde ya empezamos a petardear, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que yo no me sé comunicar conmigo? Pues porque simplemente pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. Entonces, no sé, ¿cuál es Jesús? ¿El que piensa, el que siente o el que hace? Si fuera lo mismo, estaría bien, ¿no? Pero, o sea, yo para ilustrarlo, utilizo este ejemplo, ¿no? Yo pienso que debería todas las mujeres, quiero respetar a todas las mujeres. Eso pienso, pero siento que a lo mejor a la Shakira y a la Jennifer López sí se me antoja faltarles al respeto, ¿no? Entonces, ya pensé una cosa, ya sentí otra cosa y finalmente terminé faltándole el respeto a todas. Entonces, ¿cuál de estos tres es Jesús? ¿Cuál de estos tres? Aquí hay tres Jesuses, no es solo uno, hay tres. El que piensa bonito, el que siente no tan feo y el que actúa horrible. Entonces aquí la idea es entrar en esa congruencia conmigo mismo. Y se platica muy fácil, ¿no? Dice una compañera, decirlo está fácil, hacerlo es lo difícil. Y aquí es donde creo que este tema nos va a arrojar mucha luz, ¿no? Y yo quise hacerlo cuando me dijeron, oye, ¿quieres participar en esto? Y yo dije, qué gachos, ¿por qué me invitaron a mí? Y no, estoy agradeciéndolo porque quiero hablar desde dentro de mí y ojalá y salga eso. Este, creo que esta sería mi participación, ¿no? Antes quisiera poner esto, ¿no? Por ahí hay un pensamiento que dice, integridad es decirme la verdad. Integridad es decirme la verdad. Y honestidad es decirle la verdad a los demás. Entonces, aquí está el meollo del asunto, ¿no? En si soy capaz de decirme la verdad a mí y a los demás, ¿sí? Ahí es donde va a estar el juego de esto, ¿no? Y a lo que yo vengo aquí es precisamente a lograr esa congruencia que ya iría en esa dimensión de la espiritualidad, ¿no? Honestidad. Ese sería mi compartimiento, Blanquita. Gracias, Jesucito. Fíjate, la siguiente pregunta dice, ¿por qué pensamos de una manera pero actuamos de otra? Y yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero yo ahorita que la estoy escuchando, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué yo pienso de una manera y actúo de otra? Y la respuesta que yo me puedo dar es que pues yo vengo de una familia disfuncional donde todo es como un caos y entonces eso creó en mí unos patrones codependientes, pero también no solamente patrones codependientes, sino como esta forma errónea de pensar, de hacer otra, de pensar una cosa, de hacer otra, de decir otra y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llego a estos grupos, empiezo a darme cuenta de esto. No ha sido fácil, como dice Jesucito, ¿no? Pero el hecho de estar en un grupo ya me ha permitido por lo menos estar consciente de esto y por lo menos estar como diciendo, por eso pensaba una cosa y hacía otra. Y yo no sé si ustedes, pero yo todavía lo sigo haciendo, ¿no? A veces con esa conciencia que el grupo nos da o que el programa nos da, ya tenemos una nueva conciencia que nos permite detectar cuando estamos haciendo eso y que nos permite cambiar lo que estamos haciendo mal o que todos estos tres factores como pensar, hacer y decir estén checando con lo mismo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú, Martita, acerca de esto? Blanquita, muchas gracias. Pues al escucharte a ti y al escuchar a Jesús, como que me llegó a la mente algo que tiene todo que ver con nuestro proceso de recuperación. Y es que dentro de nosotros es como si habitaran dos seres. Por eso creo yo que se produce la mayor incongruencia.
Una es la codependencia activa, que es toda la disfuncionalidad que fuimos adquiriendo a medida que fuimos creciendo, que son todos los todos los patrones de la codependencia, en donde nos llevan a negar muchas cosas, a evitar, a controlar, a estar en baja autoestima, a tener complacencia. ¿Quieres seguir compartiendo acerca de esta pregunta, Jesús? Híjole, fíjate que yo estaba pensando, ¿y de dónde viene eso, no? Yo crecí dentro de una sociedad muy hipócrita, ¿no? En, en mi país hay una región que es extremadamente religiosa y donde sin saberlo aprendí que había que decir una cosa y hacer otra cosa y que estaba permitido, ¿no? O sea, había que aparentar ser una persona honesta, decente, sana, amorosa, etcétera, etcétera, aunque detrás de la puerta fueras todo lo contrario. Entonces yo aprendí a vivir con esa doble moral y que obviamente pues me llevó a donde me llevó, ¿no? A que a la tierna edad de 45 años, mi esposa me quitara, la chamba de esposo y fuera yo a dar a un grupo de codependientes anónimos en donde aprendí a tener una relación conmigo. Y fue hasta entonces cuando comencé a realmente razonar lo que estaba pensando, porque todo lo demás era una reacción. Oye, es que estás mintiendo, ¿no? Pero es así, no normal, normal, ¿sí? Y entonces es ahí donde yo veo que viene esa desconexión. Entonces, yo he aprendido en el programa a tener esa conversación conmigo para apegarme cada vez más entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esa sería mi respuesta. Ujú. Fíjate que ahorita que mencionaste algo me recordó mucho a esas máscaras que nos ponemos, ¿verdad? Que a veces queremos aparentar una cosa cuando la realidad es otra, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la congruencia. Y poniendo algún ejemplo, pues yo recuerdo que en mi anterior matrimonio, pues había muchos conflictos y yo siempre cuando estábamos en una fiesta, mi ex esposo era súper celoso y él utilizaba como esta forma de decirme, como que ya te estás pasando o esa, para mí ahorita me doy cuenta que era una forma de violencia emocional, ¿no? Porque me apretaba del brazo y me lo apretaba fuerte como para decirme, aquí ya te estás pasando y lo que estás diciendo, lo que estás haciendo está mal y ya me estoy enojando, ¿no? Y entonces yo, como que ya empezaba a sentir esa ansiedad, ese coraje, toda esa parte emocional por dentro, pero por fuera, yo mi cara sonriente con todo mundo, no pasaba nada. Entonces, esas máscaras que uno se pone, ¿no? ¿Tú crees que también ahora que estamos dentro de un programa, todavía seguimos poniéndonos esas máscaras de incongruencia? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo todos los días estoy peleando con con ese ser que siempre he sido y estoy tratando de imponer este nuevo ser que me va enseñando el programa, ¿no? Y es aquí donde entro a practicar los principios espirituales del programa, ¿no? Porque digamos, es muy fácil detener los patrones de la codependencia, ¿no? Así como para el alcohólico es fácil parar de beber, para el drogadicto es fácil dejar de consumir, ¿sí? Pero eso es nada más arrestar la enfermedad, ¿no? Pero aquí se trata de poder ser una persona nueva, poder crecer, desarrollar y lograr ser la persona que realmente hay dentro de mí, esa persona auténtica. Entonces, para encontrar en dónde está la relación entre uno y otro, es donde eh, tengo esos principios espirituales
que me van dando pues mi verdadera dimensión, quién yo realmente soy. No quién me dijeron que yo era, no quién me dijeron que yo parecía, sino realmente qué es lo que siento que es realmente mío. Y eso viene pues al practicar estos principios espirituales donde comienzo a hablar mi verdad, ¿no? Y es ahí precisamente donde el programa me pide que yo aprenda a ser íntegro, ¿no? ¿Y cómo se logra ser íntegro? Pues practicando la honestidad, ¿no? La humildad, en fin, diferentes principios espirituales. Y en la medida en que yo me fortalezco en estos principios, por ahí hay un programa que dice, no se trata de tener una mejor conducta, ¿no? Se trata de crecer realmente, de transformarme, ¿no? O sea, yo me imagino, si un doctor dijera, ¿sabes qué? Yo ya estudié 2 años, ya sé mucho de medicina. Sí, es verdad, en 2 años aprendes mucho de medicina, pero si no tienes la carrera completa, no te podemos dar la licencia para que tú puedas ejercer la carrera de médico. Pero es que ya sé mucho, sí, pero no sabe lo suficiente. Y para esto no se trata de que ya sé mucho, sino que sepas por lo menos lo básico. Y para saber lo básico necesitas por lo menos 5 años de carrera. Así que 2 años no te dan la titularidad. Entonces, igual aquí en el programa, el tener una mejor conducta, un mejor comportamiento, no me va a dar esa libertad que yo estoy esperando, ¿sí? Que yo estoy buscando. Eso es lo que encuentro. Fíjate lo que acabas de decir, Jesús, que es algo que tiene que ver con la siguiente pregunta. Dice que es necesario para empezar a ser congruente en este proceso de recuperación. Y no sé si nos quieras comentar algo acerca de esta pregunta o de lo que hemos comentado, Martita. No, Pues yo retomando un poquito lo que les estaba escuchando a ustedes ahorita compartir, yo siento que una de las dificultades más grandes de la coherencia y de la congruencia entre lo que decimos, pensamos y actuamos es como si dentro de nosotros vivieran dos seres. Un ser que es la codependencia, fruto de un sistema disfuncional en el que crecimos, en donde vamos creando unas corazas, unas estrategias de sobrevivencia en esos contextos, pues vamos creando todo, nos cubrimos con todos los patrones de la codependencia. Entonces entramos en negación, en complacencia, en baja autoestima, porque cuando éramos niños recibimos instrucciones muy confusas en nuestros hogares diciéndonos, mire, cállese, tenga cuidado, no le diga ciertas cosas. Entonces aprendimos a mentir, a utilizar eso que tú llamabas, Blanquita, las máscaras, a ponernos una fachada en la cara y hacer de cuenta que todo estaba bien, cuando muchas veces no era así, porque nos decían, cállese porque su papá se pone bravo o su abuelito se pone bravo y tenga cuidado porque no se puede decir la verdad. Entonces, en ese sistema, siendo niños, vamos creando nosotros esa incoherencia. Cuando entramos al programa, creo que la dificultad surge en que tenemos instalado ese sistema de la codependencia y va llegando el sistema del sano juicio, que es el poder superior en nuestras vidas, que nos invita a dejar de utilizar todos estos mecanismos de máscaras, a utilizar los principios, como decía Jesús, y a empezar a tener un empoderamiento desde la honestidad, desde la verdad, desde la transparencia, desde la humildad, pero es muy difícil muchas veces porque los miedos están muy activos. Entonces está el miedo a la desaprobación, el miedo a que me rechacen, y muchas veces nos desconectamos de ese poder superior y todavía tenemos dioses humanos. Entonces le tenemos miedo a que la pareja nos rechace, a que nos abandone, a que el jefe nos mire mal, a que los compañeros ya no nos quieran, si somos honestos y transparentes. Entonces creo que la dificultad más grande es que están activos los dos sistemas constantemente. Y es como un solo por hoy, todos los días, levantarme y decir, bueno, yo hoy con quién estoy. Me está rigiendo la codependencia, el pánico y el miedo que tengo en la codependencia, la necesidad de ser aprobada, la necesidad de controlar a los demás, o es el poder superior en mi vida el que me está acompañando. Y yo siento que cuando es el poder superior, yo puedo ser coherente, porque no siento que un humano sea mi Dios, sino que hay un poder superior que me da el empoderamiento para actuar desde el amor, desde la transparencia, desde la honestidad y dejo de sentir miedo. Pero eso es un solo por hoy. Por eso creo yo que, digamos, a mí me sirve mucho estar en este espacio en este momento, porque si yo me levanto y estoy desconectada del poder superior, es seguro que vuelve a detonarse el miedo de la codependencia y la incoherencia, ¿no? Entonces hago una cosa, pienso otra, actúo de otra manera y todo se vuelve muy confuso. Solo el poder superior es el que me da mi congruencia. Es como lo que me surge al escucharlos a ustedes. Gracias. y fíjate lo que estás diciendo, Martita. A mí,
la parte del poder superior, ¿no? Dice que la pregunta que le hacía a Jesús es, o que empecé a hacer es, ¿qué es necesario empezar a hacer para ser congruente en este proceso de recuperación? Y yo recuerdo que la primera cosa que a mí me llegó, porque yo era, o sea, cuando yo llego al programa, pues yo llego porque terminé una relación y yo le pedí a Dios que me regresara a esa persona que para que yo estuviera bien, yo tenía que regresar con esa persona, ¿no? Y entonces me cae el 20 cuando escucho este segundo paso que me habla de un poder superior que solamente me quiere devolver el sano juicio. O sea, o sea, allí fue cuando dije, pues claro, o sea, ¿cómo es posible que yo le esté pidiendo a Dios que me regrese a esa persona y que con eso ya voy a estar bien? O sea, ¿por qué le estoy pidiendo eso? ¿Por qué no en lugar le pido que me dé esa tranquilidad para aceptar que él ya se fue, que él ya no está conmigo? ¿Por qué soy tan incongruente o por qué estoy? Porque sí es una locura, o sea, para mí el sano juicio, la incongruencia es una locura en mi cabeza, ¿no? Y empiezo a darme cuenta, cuando yo escucho este segundo paso, entonces empiezo a darme cuenta no solamente de eso, ¿no? Sino que también de otras cosas, o sea, cómo yo he practicado la incongruencia en muchas áreas de mi vida, no solamente en esta, ¿no? Pero principalmente en mis relaciones. Y me empiezo a dar cuenta de esta parte, creo que para mí fue fundamental el iniciar mi recuperación conociendo exactamente qué es el sano juicio. Jesús, ¿no quieres compartir algo acerca de esta parte de la que estamos hablando? Es que a mí el sano juicio se me perdió no sé cuándo. No, gracias. Gracias, Blanquita. Sí, mira, qué importante, ¿no? Según he ido entendiendo el programa, lo que yo le estoy pidiendo a mi poder superior en el segundo paso es que me devuelva ese sano juicio. Y ese sano juicio es precisamente cuando yo tengo esa disposición de dejarme guiar por los principios espirituales, que en este caso sería dejarme guiar por ese poder superior. O sea, precisamente lo que decías tú, no es que yo quiero mis huevos al gusto y allí es donde no estoy avanzando, ¿no? Me quiero quedar en mi enfermedad. O sea, yo pensaba eso al principio en el programa, yo decía, ¿sabes qué? Si quiero aprenderme el programa, quiero hacerlo todo, pero seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo. O sea, dicen por allí, viviendo mal, viviendo tan mal creyendo que estoy viviendo bien. Y poco a poco, el ir asistiendo al grupo, me fui dando cuenta, pues de veras, pues qué ando yo pidiendo. O sea, conforme fui avanzando en el programa, me fui dando cuenta, ¿sabes qué? Ni nunca estuve yo enamorado de ella. Me casé porque nos calentamos y listo. Entonces comenzó a caer allí el sano juicio. Entonces, ¿a qué quieres regresar? A un lugar al que nunca quisiste estar. Dije, en la torre. Y entonces es ahí donde te das cuenta, oye, pues como que anda medio incongruente el asunto, ¿no? Hay que conectar lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Y es aquí donde empieza a caer ese, comienza uno a tener ese sentido común, tan menos común como dicen, ¿verdad? Fíjate que hace un momento, Matica nos dio, a mí, bueno, me recordó una palabrita, fabulosa, ¿sí? Cuando yo pude verme allí, me dio esa oportunidad de poder brincar, ¿no? Ambigüedad, ¿no? Estoy es que por una parte sí quiero, pero por otra parte no quiero. A ver, espérame, ¿cómo que por una parte sí quiero y por otra parte no quiero? Pues no eres dos personas, eres una sola persona. Y entonces por ahí escuché la palabrita, ¿qué tomas para ser feliz? Pues decisiones. Y entonces es ahí donde, híjole, pero ¿y si me equivoco? Pues bueno, aprenderás. Oye, pero eso duele. Ah, pues eso sirve. El dolor es la piedra angular del desarrollo espiritual. Entonces, quieres trascender de acuerdo a dejarte guiar con el poder superior, atrévete a llegar al dolor para que puedas crecer. Entonces, ahí es donde quisiera decir, ya sabes qué, ya la hice. No, ya entendí.
ya entendí, pero de entendí a hacerlo, ahí voy, sí, sigo viniendo, sigo viniendo. La siguiente pregunta que me pusieron es, ¿qué tan congruente se puede llegar a ser? Fíjense, me hizo recordar una parte o sea, la congruencia no nada más tiene que ver con el pensamiento, lo que hacemos o decimos, sino muchas veces estamos haciendo una cosa y recuerdo que una vez le platicaba a una compañera, le digo, ¿sabes qué? Llegué a una farmacia donde regalan estos pones que muchas veces, o sea, yo siempre ando bien ocupada, haciendo cosas, ¿no? Y llegué a esta farmacia, me dieron un cupón y este cupón era por $1, un dólar. Y entonces, cuando yo me di cuenta, dije, ay, de una vez me lo voy a gastar. Y entonces empecé a ver qué podía comprar con $1. Y entonces ya llevaba como media hora cuando me di cuenta que qué incongruente estaba haciendo por gastar media hora de mi tiempo tratando de gastar en $1 en no sé qué cosa, ¿no? Entonces, a veces también la incongruencia o qué tan congruente podemos ser en nuestras vidas. Martita, ¿nos quieres compartir algo? Pues Blanquita, me llama la atención eso que estás compartiendo y un poco lo que ustedes hablaban de las relaciones, porque a muchos de nosotros nos han traído a los programas las relaciones de pareja rota, los romanticismos que no se dieron. Y curiosamente muchos de nosotros nos hemos sumergido en relaciones que nos causan una sensación como la del dólar que tú acabas de decir. Suena muy feo decirlo, pero es como que perdemos la noción de en qué nos estamos metiendo. Nos metemos en una relación disfuncional que nos va a traer dolor, sufrimiento, una energía, un tiempo y es el equivalente como que por un dolarito o por un momento, digamos, de querer sentirnos halagados o de querer involucrarnos con alguien que ha dado ya señales de alerta de que no es una persona disponible, estamos dispuestos a invertir un montón de energía en eso. Entonces muchas veces nos tropezamos con relaciones en las que nosotros nos decimos, no, lo que yo quiero es ser feliz. Y le dicen, bueno, pero si usted quiere ser feliz, entonces ¿por qué se va a meter con una persona adicta que tiene toda esta cantidad de características? Entonces hay una total incongruencia y la pregunta es hasta dónde podemos llegar a ser congruentes. Y yo creo que para eso es indispensable que sea el poder superior el que nos guíe. Porque cuando el poder superior no nos guía, tengámoslo por seguro que la codependencia implica locura. Por eso mucha gente dice que la enfermedad de la codependencia es incurable, progresiva y de fatales consecuencias. Si yo entro por el camino equivocado, vamos a tener por seguro que nos vamos a estrellar, o al menos yo me voy a estrellar. Si no es el poder superior el que guía, no hay, en mi caso, no hay ninguna posibilidad de ser coherente, porque la codependencia se caracteriza por todas estas decisiones contradictorias. Entramos a una relación con la idea de ser felices y desde el principio decimos, después nos dicen, uy, no, pero yo sí vi que este tipo desde el principio, no, sí me decía mentiras, no me cumplía, a veces me alzaba la voz. Entonces, la pregunta es, se suponía que yo había entrado a una relación para ser feliz, ¿por qué elijo relacionarme con alguien que claramente ha dado señales inequívocas de estar mal? De igual manera que yo tengo esas señales inequívocas. Si no fuera así, yo no habría sido correspondiente con ese tipo de persona. Entonces, mi incoherencia me lleva a relacionarme con alguien igualmente incoherente como yo, y si el poder superior no está presente, las decisiones van a ser equivocadas una y otra vez. Entonces yo siento que sí podemos ser coherentes, pero que como es un solo por hoy y es todos los días, es cada 24 horas levantarme y decir, poder superior, dame el sano juicio que yo no tengo. Porque la codependencia, desde mi punto de vista, es todo un sistema de pensamiento caótico y si se detona, voy a entrar nuevamente en incoherencia. Eso es como lo que siento cuando me preguntas eso, Blanqui. Fíjate lo que estabas diciendo, Martita, qué importancia. Yo creo que lo que estabas mencionando tú ahorita es mucho del autoconocimiento de uno, ¿no? Porque yo siempre que llegué bueno, cuando yo llego al grupo me hablan del autoconocimiento, ¿no? Del autodescubrimiento. Y entonces muchas de nuestras patrones, muchas de las cosas que traemos, dentro de nosotros sabemos que los tenemos, pero en realidad no hacemos ese descubrimiento, o sea, como que están ahí, pero cuando nos dicen, a ver, haz ese descubrimiento, haz ese descubrimiento en ti, a ver qué es lo que tienes. Entonces, cuando hablamos de la honestidad, podemos decir, ok, pues sí, cierto. O sea, yo tengo este patrón
yo no he sido honesta porque, fíjate, llegamos al grupo, empezamos a compartir, o en mi propia experiencia, yo empiezo a compartir y como yo no quiero que me juzguen, yo no quiero que me critiquen, pues yo empiezo a decir lo que, poniendo esas cosas, no siendo honesta, ¿no? Más bien no siendo honesta. Simplemente empezamos a hablar desde, ay, para que no se vaya a oír tan feo, voy a decir que pues que no era, era mi pareja, pero no era mi amante. O sea, cosas así que le vamos cubriendo a las cosas, ¿no? Y eso pues en realidad no nos ayuda en nuestra recuperación, ¿no? Entonces, la importancia de ser honestos con nosotros mismos. ¿O tú qué opinas, Jesús? Fíjate que eso de estar peleando con uno mismo es bien difícil, ¿no? Porque si yo me peleo conmigo mismo directamente, voy a quedar prácticamente en el mismo lugar. Por eso esto yo lo hago a través de los principios espirituales. O sea, esto que estoy pensando es amoroso, estoy siendo honesto con esto. Realmente estoy practicando la humildad al tomar esta decisión. Realmente estoy practicando la buena voluntad al hacer esto. Y eso me va emparejando el camino, ¿no? Dice un compañero, ¿sabes qué? Yo no sé qué quiere mi poder superior, pero sí sé lo que no quiere. Entonces comienzo por eliminar comportamientos que obviamente yo sé que no son sanos, que no son amorosos, que no son honestos, que carecen de buena voluntad, que carecen de fe, que carecen de esperanza, que están movidos por el miedo. Entonces, a ver, espérame, entonces te estás dejando guiar por ese poder superior. O sea, si vienes para seguir haciendo lo que tú sabes hacer, pues no, pues eso es la locura, dice uno de nuestros lemas, ¿no? De hacer lo mismo esperando resultados diferentes, pues eso es locura, ¿no? Entonces yo vengo a hacer algo diferente. Y eso diferente, a mí, en mi caso, yo he estado tratando de practicar en mi diario vivir, es el despertarme y saludar, hey Dios, acuérdate, soy codependiente, que no se nos olvide, pero en recuperación, no me quiero quedar, estoy en recuperación. Yo me concientizo de eso precisamente para mantenerme alerta. Mantenerme alerta no es un estarme cuidando. No, al principio así lo sentí yo, me estoy cuidando. No, no me estoy cuidando. Estoy aprendiendo a vivir cada minuto de mi vida y eso ya fue una ganancia tremenda, porque este respiro me sabe a gloria, ¿sí? Porque este compartimiento me llena, lo disfruto tanto por este cafecito que me estoy tomando. O sea, vivir el aquí y el ahora es maravilloso, pero también me hace vivir consciente. A ver, Jesucito, ya arreglaste tu cama. No, espérate, pero ahorita te lo hago, ¿no? O sea, esos actos de amor para conmigo, mantenerme consciente en eso y eso me ayuda a vivir el aquí y el ahora, ¿no? Y otra cosa es que yo me comprometo con no perder mi serenidad. Y cuando pierdo mi serenidad, yo digo, ¿qué pasó? Yo andaba bien buena onda, yo estaba bien contento, bien tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy ansioso? Inmediatamente regreso el cassette, ¿verdad? Ah, es que ¿sabes qué? Que no saludé a fulanito, ¿sí? Se me fue la onda. Entonces en ese momento yo rectifico, ¿sí? O sea, no tiene caso que yo me quede hasta mañana o pasada que lo vuelva a ver con esa ansiedad. ¿Para qué la ando cargando? ¿Sí? Inmediatamente, oye, discúlpame, estaba yo en Babilonia, por eso no te saludé, pero hola, ¿cómo estás? Y ya mantengo mi serenidad. O sea, es mantenerme vivo toda mi vida, no esperar a vivir a la noche, no esperar a vivir el viernes o el sábado o hasta que se componga el mundo. No, yo lo estoy componiendo a cada momento, cada momento. De decir, es allí donde comienzo a recuperar esa congruencia, ¿sí? Congruencia con mi recuperación, no con mi enfermedad. Ya con mi enfermedad ya no quiero ser congruente, hoy quiero ser congruente con mi recuperación.
¿sí? Y fíjate que al aprender a vivir, estoy encontrando al auténtico Jesús, ¿sí? Tanto que ya me llamo Jesucito, ¿sí? Me quiero mucho. Adelante, Blanquita. No, ahorita que estabas mencionando de que siempre hacemos cosas, hacemos lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Fíjense, eh, yo llegué cuando tenía por la pérdida de una relación, ¿no? Y entonces y cuando yo me doy cuenta de que si yo sigo haciendo lo mismo, mis relaciones van a seguir siendo las mismas, entrar en esa parte de concientización es como, ok, voy a hacer los cambios que sean necesarios para tener una relación diferente. Y la primera cosa que a mí me llamó la atención es que yo tenía que tener una relación sana conmigo misma. Si no, si yo no tenía esa relación sana conmigo, muy difícilmente iba a tener una relación sana con otra persona. Entonces empiezo, el programa es bien bonito porque nos habla de no solamente darnos cuenta de esto, sino ponerle acción, ¿no? O sea, una palabra clave dentro del programa es la acción. O sea, ya hiciste eso, pero ahora tienes que cambiar y hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para esperar resultados diferentes. Entonces, cuando yo empiezo a practicar esto, empiezo a ver que todo a mi alrededor empieza a cambiar, ¿no? Las personas siguen siendo las mismas, pero yo empiezo a ver que mi vida empieza a ser diferente porque ya no entro en esa ansiedad o en esa desesperación que me causaba el que yo siempre estaba con mis parejas complaciéndolas, siempre, y eso me causaba mucha frustración, ¿no? Pero es a través de de darme cuenta, ¿no? No solamente con mis compañeros cuando están compartiendo, cuando ellos están compartiendo yo me puedo dar cuenta de lo que yo estoy haciendo, pero ¿nos quieres platicar un poquito acerca de esto, Martita? Pues mira, escuchándolos a ti y a Jesús, pensaba mucho en la potencia de la observación, porque cuando no nos conocemos a nosotros mismos y nos dejamos llevar por el automático de la codependencia, pues nos pasan cosas como la que decía Jesús, nos empezamos a sentir mal y rebobinamos la película y decimos, pero ¿en qué momento yo empecé a actuar o a sentirme de esta manera? Entonces yo creo que hay un automático que nos va llevando a nosotros como por el camino equivocado y es indispensable estar en esa observación, no desde la hipervigilancia de criticarnos duramente, sino muy desde el amor propio del que estábamos hablando acá, de reconocernos a nosotros. Tú hablabas, Blanquita, de restaurar esa relación con nosotros mismos y es como poder tener un acompañamiento saludable de la observación diaria. A mí, digamos, me parece importante en el contexto de la coherencia trabajar mucho el 10.º paso todos los días, que es el inventario diario de decir, bueno, yo me tengo que observar para ver qué tan coherente estoy siendo yo en mi comportamiento y qué tanto estoy actuando desde los viejos patrones o desde el nuevo patrón. O sea, yo me pregunto a veces, ¿el poder superior en mí haría eso que estoy haciendo? Y muchas veces me dicen, no, claramente no haría lo que usted está haciendo, porque cuando se detona la enfermedad de la codependencia, es muy difícil volver al sano juicio. Entonces, por eso es necesario utilizar todas las herramientas y decir en un 10.º paso, mirarme y decir, bueno, hoy cómo me he comportado yo, realmente cómo han sido mis acciones a lo largo del día, porque corremos pues digamos, el riesgo de empezar a caminar por el camino equivocado durante el día y seguir actuando de esa manera y seguir cometiendo equivocaciones a lo largo en la medida que va transcurriendo el día. Entonces yo creo que es indispensable tener esa herramienta, todas las herramientas a mano, pero una de las fundamentales para mí es la autoobservación amorosa desde ese amor propio y de esa conexión con nosotros, de restaurar esa relación, no desde juzgarme, castigarme y flagelarme porque me estoy equivocando, sino desde el amor de decirme, bueno, así como decía Jesús, Jesucito se dice a sí mismo, bueno, tendí la cama, hice ciertas cosas hoy, o sencillamente estoy en el automático de la codependencia, actuando desde mis viejos comportamientos, con mis defectos de carácter, con el antiguo yo o estoy en el nuevo yo. Es un poco como lo que siento en este momento. Perdón. Fíjense, cómo yo me empiezo, ahorita que te estaba escuchando, Martita, empiezo a entender cuándo fue cuando yo me empecé a dar cuenta que estaba siendo congruente, ¿no?
yo creo que dentro del programa nos habla de este proceso, ¿no? Y que a veces a mí esa palabra a mí me molestaba mucho porque a veces los procesos llegan a ser muy largos o hoy entiendo que depende de mí qué tan largo quiero hacerlo, ¿no? Pero yo me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a hacer, cómo yo detecto cuando empiezo a ser incongruente. Y una de las formas que yo me detecto es cuando yo me empiezo a poner como esa como ansiedad, como algo estoy haciendo que no está bien. Y eso es una incongruencia, o sea, me estoy poniendo mal, me estoy poniendo ansiosa, por ejemplo, pues ahorita estoy pasando por una situación difícil con mi hijo, tuvo una pérdida, una pérdida de su hijo, y entonces yo me empiezo a dar cuenta que quiero que él vaya a sus juntas, él tiene un problema de alcoholismo y yo quiero que él a fuerzas quiero que vaya a sus juntas y entonces me empiezo a poner mal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero controlarlo. Entonces, creo que una de las cosas que a mí me ha dado este programa es que hoy entiendo mis patrones codependientes. Y entonces empiezo a decir, esto estoy mal, me estoy sintiendo ansiosa, me estoy sintiendo nerviosa, preocupada. La razón es porque yo quiero controlar y estoy siendo incongruente, porque yo ya conozco este patrón, yo ya sé que no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo entre otra vez en esa tranquilidad? Y entonces, pues me doy cuenta de que tengo que volver a practicar mi tercer paso, ¿no? Poner mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior y ponerlo también en oración, ¿no? O sea, practicar ese 11.º paso que me permite decir, yo no tengo este control, solamente tú lo puedes hacer. Si tú puedes hacer algo por mi hijo, pues yo no lo voy a poder hacer, pero tú sí lo puedes hacer, entonces voy a seguir orando para que tú lo puedas hacer. Jesucito, ¿nos quieres compartir algo acerca de esto? Fíjate, Blanquita, que recién entré al programa después de 6 años, al mucho tiempo de haber entrado al programa, me di cuenta que en el primer renglón dice que soy impotente ante mi enfermedad. Hasta después de 6 años me di cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo entendí yo que soy impotente ante mi enfermedad? Porque eh, yo creía saber mucho de la enfermedad. ¿Por qué? Porque veía, escuchaba cassettes, leía libros y cosas así. Y resulta que después encuentro que hay psicólogos, terapeutas y gente que tiene preparación, incluso sacerdotes y gente que tiene mucha preparación y está haciendo el programa. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues entonces yo todo lo que yo sé de afuera no me sirve, no, sí me sirve como cultura general, pero yo necesito derrotarme ante la enfermedad. ¿Cómo derrotarme ante la enfermedad? Sí, o sea, el primer paso me pide tres cosas muy importantes. Uno, derrotarme ante la enfermedad. Segundo, declararme impotente y declararme ingobernable. Esas tres cuestiones me pide mi programa. ¿Para qué? Para dejarme guiar por este programa. Si yo no reúno esas tres condiciones, voy a escuchar algo por acá y algo por allá, y a la hora de la hora no sé ni qué camino estoy tomando y termino por no hacer nada. Por eso tuve que retomar el camino y comenzarlo dejándome guiar por el programa. Y cuando yo comienzo a dejarme guiar por el programa, como que todo comienza a tener sentido. O sea, ya dije, no me cayó el 20 desde que entré, sino hasta que comencé a trabajar el programa realmente, a ser consciente de mi programa, a escuchar a los padrinos, ¿sí? A ver la experiencia en los demás, no en la ciencia. ¿Sí? La ciencia es valiosísima, ¿sí? Pero la ciencia yo la tengo que aplicar a mí. Entonces, aquí es donde se hace bien difícil como hacer converger todo este programa a mí adentro.
y comenzar a darme cuenta, ¿no? Oye, me duele mucho decir que soy hipócrita, pues sí, pero aquí dice que tienes que reconocerlo. Me duele mucho decir que soy perezoso, pues sí, pero si no lo reconoces no va a suceder. Me duele decir que según yo tengo un Dios, no lo tengo, soy falso, ¿sí? Pero, o sea, cuando uno descubre su verdad, dicen, cuando sacas tu verdad a la luz del sol, desaparece tu problema. Pero mientras lo tenga yo oculto ahí dentro, sin quererlo sacar, queriendo que con un curita se sane esa cuestión, no va a suceder, no va a suceder, tiene que salir. Y que se dé cuenta la gente quién soy yo. No, tampoco no lo voy a publicar, no lo voy a sacar al periódico, ¿no? Pero sí, no darme vergüenza, ¿sabes qué, hijo? La regué, cometí este error y tengo, ese es mi enfermedad, este es mi problema, lo reconozco. Pero una vez que lo reconozco, ya nada me atrapa, ya nada me tiene apresado, ¿no? Entonces aquí es donde yo comienzo a tener esa congruencia realmente conmigo. Y es ahí donde puedo ir tomando esas decisiones de decir, ¿sabes qué? Este, pues Dios concédeme la sanidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Pues a los demás. No puedo cambiar, ¿sí? Valor para cambiar lo que sí puedo, que sí puedo a mí. Y aquí es donde viene el trabajo fuerte, pero lo más hermoso que yo he hecho en mi vida. Entonces, eso es donde yo veo que puede uno salir de la incongruencia y comenzar a vivir con sanidad. Ese sería mi comentario, Blanquita. Gracias, Jesús. Fíjate que mencionaste algo bien importante, ¿no? Que es nosotros cuando terminamos la ascensión, y no sé si todos los grupos lo hagan, pero dice, este programa funciona si lo trabajamos, o trabaja si lo trabajamos. Y entonces, ahorita tú hablabas de trabajar ese programa, ¿no? ¿Cómo, para ti, Martita, cómo crees que sería trabajar este programa para para este tema que estamos hablando, que es la incongruencia o la congruencia, este sano juicio? ¿Cómo crees que allá hablamos de muchas cosas como el autodescubrimiento, como practicar los pasos, pero tú, además de esto, ¿qué te gustaría agregar más acerca de cómo podrías trabajar este tema con el programa? Yo creo que trabajar esto en el programa es una labor permanente de 24 horas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque al reconocer esa impotencia de la que hablaba ahorita Jesús frente al poder superior, es pedirle al poder superior que nos ayude a instalar el sistema de pensamiento que Él quiere para nosotros y no el que nosotros queremos imponerles a otros. Y eso significa que yo trabajo desde que me levanto, porque cuando yo me levanto y en lugar de levantarme en gratitud, me levanto renegando, me levanto quejándome de mi vida, inmediatamente ya empecé a instalar el sistema equivocado. Es como si yo siento que para el trabajo real, para el trabajo concreto y práctico del programa, que no se quede en un concepto y en una lectura y en una teoría, es necesario que yo vea que mis acciones realmente son coherentes y que están guiadas por ese poder superior. Cada mañana que me levanto necesito pedir el sano juicio para que mi trabajo diario en lo cotidiano, en mi relación con las personas, en los pensamientos que me permito en mi mente o los que no me permito, sean un trabajo. Yo insistía mucho pues yo insisto mucho en el inventario diario, porque para mí se ha vuelto una herramienta de trabajo, se ha vuelto la herramienta de mirar en las noches o en las mañanas, en el momento que yo pueda hacer, observarme y decir, bueno, hoy cómo me comporté realmente yo. ¿Yo fui coherente con mi programa o todo lo contrario? Yo fui por allá a un grupo y dicté una charla de humildad y afuera fui prepotente y arrogante con las personas. Entonces, el trabajo es mirar cómo yo en cada acción cotidiana, desde que me levanto, en la manera que pienso, como cuando voy a un banco, cómo me relaciono yo. Pues, yo a veces soy intolerante acá porque acá hay muchos trancones, muchas congestiones, mucha gente. Y yo a veces cuando estoy en los bancos, hay filas largas y agotadoras, y yo empiezo a sentir cómo se me va subiendo a mí el mal genio por la impaciencia, porque yo tengo el problema de la impaciencia.
y de repente empiezo a ver que mi tono va cambiando, ¿no? Entonces ya paso de ser amable a hablar como en tono fuerte y yo digo, eso no es coherente con mi programa. Yo no tengo acá por qué imponerme, no tengo por qué actuar desde la arrogancia, la prepotencia y mis defectos de carácter. Entonces, para mí, el trabajo real en la coherencia, es decir, frente a cada defecto de carácter que yo tengo, en primer lugar, pues se lo entrego al poder superior porque soy impotente ante esos defectos, pero mi trabajo es observarme y decir, bueno, realmente yo sí estoy trabajando para eliminar el defecto de carácter de la ira, por ejemplo, o estoy nuevamente teniendo comportamientos en donde atropello a la gente, donde le hablo duro a las personas, cómo estoy yo hablando, cuál es mi tono de voz, cuál es mi pensamiento, cómo me relaciono con todos los seres humanos. No solamente con las personas del programa, porque muchas veces somos muy eficientes relacionándonos con nuestros compañeros y compañeras o con la hijada o con la madrina, y entonces ahí somos como relucientes y resulta que en el cotidiano vivir con el portero del edificio, entonces soy prepotente, arrogante y entro con superioridad. Es como que yo me observe todo el día. Y por eso vuelvo tanto yo a la herramienta, para mí se ha vuelto una herramienta muy importante de la escritura, porque yo anteriormente era muy necia con lo del inventario diario. Yo decía, yo no lo hacía, o cuando lo hacía, hacía dos palabritas y ya. Hoy el inventario diario es como mi llamado de conciencia, que me dice, bueno, mírate en el día, mírate en el día si realmente estuviste trabajando tus defectos de carácter o estuviste practicando los defectos de carácter, porque el defecto de carácter se contrarresta con la virtud. Yo de nada sirve que yo diga, bueno, sí, yo reconozco que soy perezosa y postergadora y al final del día digo, bueno, sigo siendo perezosa y postergadora, sino es como decir, bueno, ¿qué acciones concretas estoy teniendo yo para vivir en coherencia con el programa? Porque cuando yo digo la palabra, soy Marta, codependiente en recuperación, la primera coherencia es que yo realmente actúe en recuperación, porque pues codependiente ya reconocí que soy, pero ser coherente con estar en recuperación es preguntarme todos los días, ¿una persona en recuperación haría lo que hiciste hoy? Y a veces la respuesta triste es no. Hoy dije una mentira o hoy me puse brava y a veces la respuesta es sí, pero es cuando yo estoy en conexión con el poder superior. Yo insisto en que la coherencia procede de ese sistema de pensamiento, porque cada uno, desde mi punto de vista, son sistemas de pensamientos compactos y opuestos. La codependencia es todo un sistema con los patrones y todo lo que hemos estudiado en la literatura y es un sistema concreto. Y el poder superior es otro sistema totalmente distinto. El uno está regido por el miedo y el otro está regido por el amor. Y cuando estoy en miedo, entonces practico todos los efectos de carácter para ocultar mis miedos, mis inseguridades y mis temores. Y es todo el sistema del ego, de la codependencia. El sistema de pensamiento del poder superior es totalmente opuesto, es totalmente diferente. Y el trabajo real es meterme en el sistema de pensamiento del poder superior y no permitir que el ego codependiente me gobierne el día. Es un poquito como lo que siento, Blanquita. Sí, gracias, Marta. Fíjate, lo que mencionaste a mí me llegó mucho porque yo practico mucho estas dos cosas, que es la observación y estar al pendiente de mis pensamientos todo el tiempo, ¿no? Porque dices muy cierto, o sea, el ser codependiente en recuperación significa que tengo que estar pendiente de mí todas las 24 horas. O sea, para que yo pueda, decir que estoy en recuperación, tengo que estar observándome todo el tiempo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Y entonces, esa es una parte. El otro día me pasó algo muy curioso que estoy tomando una terapia y llego con una persona que siempre tiene muy mala cara y entonces yo, en lugar de saludarla, en lugar de decirle buenas tardes, buenos días, me quedé, o sea, yo dije, ¿por qué le voy a tener que estar saludando a una persona que tiene mala cara? Entonces ni siquiera la saludé, pero detrás de mí venía otra persona que llegó y les digo, oh, buenos días, ¿cómo están? Y entonces cambió completamente esa parte ella, ¿no? De decir, ay, lo saludó y puso su cara contenta. Entonces me di cuenta de que cuando uno tiene esas actitudes, desde que uno empieza con el pensamiento, no la voy a saludar, ya estoy utilizando mis patrones codependientes, ¿no? Pero que si yo cambio esa actitud y entonces saludo de buena manera, la gente va a cambiar, ¿no? La gente también va a actuar con uno mismo. Y yo creo que parte del programa es hacer esos cambios. O tú qué nos puedes comentar, Jesucito. Fíjate que
al yo mantenerme vigilante, he podido descubrir cómo tengo costumbres que parecieran lógicas, ¿no? No sé, de repente es que estoy en medio del tráfico y hay tanto tráfico que me enojo. Espérate, pero ¿por qué elijo enojarme? O sea, ¿cómo voy a apagar la lumbre con gasolina? O sea, qué absurdo, ¿no? Pero yo estoy siguiendo patrones y ese es el problema, que necesito desaprender para aprender a vivir. Entonces, es que, ¿cómo no me voy a enojar? Tengo hambre, me enojo. Tengo sueño, me enojo. Me peleé, me enojo. Ahí está bien, sí, está en su lugar. Pero, oye, estar en medio del tráfico ya me está fastidiando el hecho de estar complicado en el tráfico y todavía me voy a enojar, todavía me voy a hacer más daño. Oye, agarra la onda, pues tranquilo, se trata de aprender a vivir, ¿no? Aprender a relacionarte contigo mismo, ¿no? Yo estaba viendo cómo mi abuela por 15 días no le sobrevivió a mi abuelo 50 años de viuda. Y desde que se murió mi abuelo hasta que se murió ella, vistió de negro. 50 años. Y resulta que escucho un tipo en un podcast que dice que su esposa en el hecho de la muerte le dijo, usted sea feliz, porque usted lo hace feliz hacer esto. Así que nada de tristeza. Y a darle, ¿sí? O sea, ¿cómo está esto? Que este hombre decide ser feliz por mandato, por complacer a su esposa. Sin embargo, lo hizo, ¿sí? Lo hizo. No es que no estuviera triste, sí, tuvo su momento de tristeza, pero córtale, síguele, la vida sigue. Y mi abuela, 50 años siendo triste, entonces es cuestión de que yo aprenda a tomar esas decisiones, que yo aprenda a decidir cómo necesito sentirme, cómo quiero sentirme. Ay, pero ¿cómo no vas a estar triste si pasó esto? Ok, ¿sabes qué? Sí pasó, no lo niego, pero no puedo permanecer, prolongar este tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque no es nada saludable. Pero es que no puedo evitarlo. A ver, espérame, son decisiones, son decisiones. Yo quisiera ver cómo sales, trabaja contigo, platica contigo. Ese es mi problema, no sé conversar conmigo, no tengo esa comunicación conmigo. Entonces, cuando yo tomo conciencia de esto, es que cambio esos patrones. O sea, es que ¿cómo no va a ser esto? No tiene por qué ser esto. Es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi padre, es que, espérame, practicamos el desapego, lo practicamos. Y no es que te va a salir a la primera, no, es un proceso, es un proceso. No es que yo me voy a liberar, ¿sí? Yo necesito entregárselo a un poder superior, ¿sí? Y el poder superior te va a ayudar, como dicen por ahí, el poder superior trabaja contigo, no para ti. Si tú no haces tu parte, él no va a hacer nada. Entonces, yo necesito comenzar poniendo todo mi empeño en salir de aquello y mi poder superior va a ser el resto. Si yo no hago mi parte, no va a suceder nada. Así funciona esto. Mira, hablaste de una parte también bien importante que es la práctica constante, ¿no? Esa práctica constante de los pasos de las que nos habla el programa. Y fíjate, ahorita me hiciste recordar, cambiando un poquito, que yo tengo un padrino que siempre me decía que el grupo es un campo de práctica, donde uno va a practicar todas sus conductas y que las trata de cambiar, pero cuando sale de allí, pues es donde realmente va uno a practicar todo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo practicamos la incoherencia dentro de los grupos? Eso no hemos hablado mucho de las relaciones y de todo esto, pero dentro de los grupos, pues seguimos a veces, yo como codependiente, pues diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Bueno, muchas veces no me doy cuenta en el momento, ya después digo, ay, pues sí, cierto, hice esto mal, ¿no?
pero no sé si ustedes me puedan hablar un poquito acerca de cómo practicamos esa incongruencia dentro de los grupos, Martita. Ay, pues sí, Blanquita, justamente yo tengo una experiencia muy compleja de incoherencia en los grupos en la época de la pandemia. Yo voy a compartir brevemente lo que fue esa experiencia de una recaída muy grande. En época de pandemia nos quedamos sin grupos presenciales y eso fue pues muy duro porque todos necesitábamos grupo. Entonces yo en un grupo me dispuse a crear como la plataforma, pues como a empezar a organizar la plataforma para que pudiéramos entrar virtualmente y fue, creo que una de las peores recaídas que yo he tenido, porque a medida que iba yo brindando el servicio, gradualmente me fui volviendo como el dueño del grupo más o menos, porque era tal mi compulsión por el servicio que gradualmente entré en un patrón de control muy fuerte y yo no era consciente de eso. Yo juraba que estaba en recuperación y resulta que estaba en un consumo de conductas codependientes muy fuertes, porque entonces yo empecé a crear los formatos, cómo se entraba al grupo, la plataforma del grupo. En esa época, pues la virtualidad como existe ahorita no era tan fácil. Y yo me fui volviendo, entonces la gente no quería brindar servicio y ese grupo empezó a abrir todos los días, entonces yo empecé a abrir sesiones, yo todas las mañanas era la que abría la sesión, si no había quien brindara servicio, yo lo brindaba servicio todas las tardes y yo me sentía orgullosísima de mi función, pero gradualmente me fui volviendo autoritaria, dominante con toda la práctica del control, porque si mis compañeros no leían los formatos como yo los había estructurado, yo me molestaba. Y un día alguien me dijo una cosa que me resultó muy dura. Me dijo, Martica, tú en recuperación te volviste, te volviste una total recaída en tu codependencia, en tu patrón de control, y era algo que yo no me daba cuenta. Cuando yo paré, dije, Dios mío, yo estoy acá verbalmente y por un lado sintiéndome muy recuperada por estar brindando tanto servicio compulsivo, pero por el otro lado no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Entonces empecé a practicar un pocotón de patrones de codependencia horrorosos y yo tuve que parar. Entonces un día les pedí disculpas a mis compañeros y les dije, mire, en una reunión de servicios pedí disculpas y les dije, mire, qué pena con ustedes, voy a bajarle a este tema del servicio porque en mi obsesión por el control terminé, pues porque esto funcionara bien, en lugar de estar en recuperación, estaba en recaída. Y eso a veces pasa en el servicio, que los que empezamos a brindar servicio, secretamente, o al menos a mí me pasaba, se me fueron subiendo los humos a la cabeza y entonces yo me volví como la dueña del grupo y en los grupos no se siguen personalidades. En los grupos todos estamos en igualdad y acá no hay nadie que sea más que nadie. Y eso a mí me sirvió mucho recordármelo de la humildad, decir, bueno, yo humildemente reconozco que me equivoqué, que en un espíritu positivo o en un deseo positivo de brindar servicio, perdí el norte y en lugar de estar en recuperación, entré en la incoherencia de estar en la práctica de la codependencia. Y era tan incoherente el tema que yo daba charlas explicando cómo funcionaba el programa, pero yo era incoherente con eso que estaba diciendo verbalmente, porque yo hablaba de la humildad y qué humildad podía haber en una persona que estaba como, como un policía encima de los compañeros, diciéndoles cómo tenían que brindar su servicio. Ya es que ni siquiera los dejaba brindar el servicio como ellos querían, si yo les decía cómo era la cosa. Entonces fue una recaída muy grande, tuve que hacer un trabajo interior muy fuerte, tuve que hacer enmiendas con personas y me devolvió el sano juicio y me recordó algo que es muy bonito en el programa y es que la igualdad entre nosotros nos ayuda mucho a aterrizarnos, ¿no? Y a evitar ese tema de la arrogancia y la prepotencia. Entonces fue una experiencia fuerte, de incoherencia total, pero bueno, seguramente era una experiencia que yo tenía que vivir. Muchas gracias, Blanquita. Fíjate, lo que estamos hablando, para mí la incongruencia empieza cuando yo ya conozco del programa y empiezo a hacer cosas diferentes, ¿no? De las que dice el programa. Entonces, una de esas cosas es esa, ¿no? Que a veces yo recuerdo cuando iniciamos los grupos, invitábamos mucho a personas, a personalidades de las que hablabas ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, un psicólogo o esto, y le dábamos esa importancia y la gente, para mí, en mi opinión, ahora yo veo, yo digo, pues hay muchas formas de entrar en ese conocimiento de la codependencia, ¿no? Hay libros, nos podemos meter al YouTube y ahí nos vamos a encontrar un sinfín de cosas, ¿no? Pero dentro del programa, el programa a mí me dice que
pues que hablemos del programa, de lo que significa de la literatura. Entonces yo cuando sugiero, cuando meto otro libro, ya me estoy saliendo, ¿no? Ya no estoy siendo congruente, pero a veces cuando uno no conoce, cuando uno llega al programa, pues no sabe, no conoce, ¿no? Pero cuando uno ya sabe, cuando uno ya conoce y entonces vuelve a hacer esas cosas, ¿qué sucede, no? Que sucede que hay muchas personas que ya conocen del programa y las siguen haciendo y las siguen haciendo. Y yo digo, pero si ya sabemos que esto no se puede hacer, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y otra de las cosas que me dice el programa, enfócate en ti, o sea, no puedes estar cambiando a medio mundo, pero tú puedes hacer tu parte, ¿no? Tú, si ya sabes que esto no se debe de hacer, pues simplemente no lo hagas. Y eso es, para mí, la importancia de conocer nuestra literatura, de saber a qué se refiere el programa, de poderlo decir en mi grupo, porque a veces no es que la gente, quiera hacer esas cosas, sino no sabe, no conoce. Entonces, cuando yo comparto, pues comparto las tradiciones, comparto lo que yo he aprendido durante todo este tiempo y entrar en esa coherencia, pero a veces todavía caigo en esas incongruencias, lo que hablabas tú, ¿no? De las personalidades y todo eso, y decir, no, o sea, aquí todos somos iguales, aquí todos podemos hacer el mismo servicio, estarlo rotando continuamente, eso es lo que me habla el programa. No sé si nos quieras compartir algo, Jesús, acerca de esto, de la importancia de la congruencia dentro de los grupos. Fíjate, Blanquita, cómo soy incongruente, ¿no? No, la verdad es que cuando yo estaba en los grupos presenciales, mis compañeros me querían mucho y me decían, híjole, te portaste igual que fulanito, te portaste igual que perenganito. Yo decía, ¿en serio? Y nada, pues yo era San Jesucito, el niño Jesús, y pues yo orinaba agua bendita. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso que ustedes me dicen? Pues sí, porque no quería yo mirar. Yo quería siempre eh, tener una buena opinión de mí, pues es lo que me dice mi programa. No, pero espérate, no se trata de engañarte, ¿no? Y a mí sí me gustaba mucho engañarme. Afortunadamente ahora estoy en grupos virtuales, no me ven mucho, sin embargo, estoy seguro que mis compañeros podrán decir, cuáles son esos puntos incongruentes en mí. Yo trato de no hacer eso, ¿no? Y trato de apegarme lo más posible a tradiciones y conceptos y obviamente a los pasos. Precisamente, bueno, todo esto en primer lugar es para que yo me lo aplique, no para que nadie me lo aplique, ¿no? Ni pasos, ni tradiciones, ni conceptos son para que alguien me los aplique, sino para que yo me los aplique, porque este programa es de autoayuda y lo que yo quiero es recuperarme y por eso necesito dejarme guiar por el programa, no por los demás. Pero si yo no tengo esa congruencia conmigo mismo, oye, fíjate, es que fulanito, mira cómo se mete, pues déjalo que se meta, es su problema, no tuyo. Tú dedícate a ti. Entonces, yo he tratado de aprender a tener esa congruencia. Y sí, es más fácil ver. Yo de hecho dije, ¿sabes qué? Voy a decir el montón de incongruencias de todos los demás. No, este programa no es para decir las incongruencias de los demás, sino mis incongruencias, ¿no? Sin embargo, sí es importante señalar, pues, esa parte que dices tú de estas personas que piensan que trayendo profesionales los vamos a recuperar. No, el profesional conoce la enfermedad, esa ya la traes, ¿para qué aprendes de eso? Aquí lo que necesitas es aprender a salirte de la enfermedad. Si te dicen, no, pues es que tienes esto, ya sabes, nomás haces esa introspección y te vas a dar cuenta de lo que tienes. Tu problema es cómo salgo de eso. Y el asunto es que muchas veces no te sirve lo que dice el profesional, porque no es tu problema verdadero. Y el programa se mete hasta lo más recondito de mi problema. Entonces yo cuando escucho que profesionales, yo escuché a muchos profesionales, de hecho escucho muchos profesionales, pero no los revuelvo con el programa. Yo sigo al pie de la letra mi programa, ¿sí? Enriquecido por fuera. Pero
cuando se trata de hablar en mi grupo de cómo me estoy recuperando, yo lo hablo aplicado a mi programa. Se nota rápido cuando una persona está aplicando el programa y cuando está buscando ayuda en otros lados, que obviamente, pues te estás perdiendo de la magia del programa, realmente. Te estás perdiendo de lograr pues ese crecimiento espiritual. Esta es una recuperación profunda, real. Es entre un poder superior y tú. Y es allí donde el programa a mí me va guiando. Entonces, si yo sigo queriendo ver fuera, ¿sí? Dejándome, bueno, es que dice la literatura, pues que los codependientes tenemos eso, ¿no? Que nos gusta que alguien que nos mande, que nos diga qué tengo que hacer. Y es aquí donde, yo me acuerdo cuando yo llegué y yo dije, ¿sabes qué? O sea, mi gusto era que mi esposa me mandaba. Yo digo, qué padre, ¿sí? Y yo era feliz así porque ella se hacía cargo de las broncas, ¿no? Pero cuando yo llego al programa, escucho a un compañero decir que Dios me quiere libre y valioso. Esto es que yo no dependa de nadie. Y dije, pero no dependo, yo trabajo. ¿Sí? No, no te hagas tonto, ¿sí? Tú no tienes derecho a ser responsable a nadie por tu felicidad y menos por tu persona. Ya cuando me dijeron eso, dije, ahora sí la volamos. Tienes que hacerte cargo de ti, Jesucito. Y a partir de ahí me agarré de las orejas y me regañé, pero comencé a enamorarme de ese niño interior que hay en mí. Comencé a tratarlo bien, ese niño interior. Ahora hasta el viejito lo trato bien. Gracias por permitirme compartir. Bueno, bueno, pues vamos a ir cerrando. Vamos a pedirle a mis compañeras que abran el chat para las personas que están en este foro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer, con mucho gusto vamos a ir contestando. Las pueden ir poniendo en el chat y yo las voy a ir leyendo. Al que se lo quieran hacer o si quieren que no se lo quieren dirigir a una sola persona, lo podemos ir haciendo. Vamos a ir cerrando. Yo pues les quiero agradecer a los dos por haber estado aquí, compartiendo este tema tan importante para nosotros, porque en lo particular yo pienso que es lo que me trajo aquí a Codependientes Anónimos, ese incongruencia, esa incoherencia, ese no sano juicio. Es lo que me hizo llegar a estos grupos. Estoy muy agradecida, a pesar de haber venido con esa locura, estoy muy agradecida con mi poder superior de haberme traído aquí y poder compartir y poder estar en compartir con ustedes, compartir con mis compañeros, aprender más, aprender en mi recuperación acerca más de mi enfermedad, como dice Jesucito, y aprender también cómo me puedo recuperar. Martita, ¿quieres agregar algo mientras ponen algunas preguntas? No, pues básicamente dar las gracias a ustedes porque yo siento que cada vez que tengo la posibilidad de hablar en el programa, realmente a la que le tengo que hablar más es a mí misma, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad como de decirme cosas a mí misma y escucharlos a ustedes, escuchar la experiencia de Jesús y la tuya, Blanquita, y que me ayuda tanto en mi proceso de recuperación. Entonces, realmente es un regalo estar acá. Además, me sorprende estar conectada a mucha gente, qué bonito espacio y muy, muy agradecida con Adri que me invitó y con ustedes por este espacio tan bello. Entonces, eso es como lo único que me resta por decir gracias, gracias. Gracias, gracias, Marita. Jesucito, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo quisiera, vengarme de todos los que me trajeron en este programa, a este, a este podcast, porque me hicieron hablar mucho conmigo y de mí, y y que la gente se dé cuenta de todo lo enfermo que estoy, pero también gracias porque me están enseñando un camino de recuperación y espero poder transmitir un poco eso que a mí me va enseñando el programa. Eso sería todo lo que quisiera agregar. Gracias, Blanquita. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tengo aquí una pregunta que no sé si han salido más, pero ahorita lo voy a revisar. Dice que ¿por qué Coda da muy poca difusión a los conceptos? Jesucito, ¿quisieras contestar esta pregunta? Bueno, no, Coda no da poca difusión a los conceptos. Lo que pasa, la información está ahí.
En mi grupo se trabaja paso, tradición y concepto, ¿sí? De repente resultan un poquito, cansados, sin embargo, tienen una riqueza tremenda los conceptos que me han enseñado a entender la vida desde otro punto de vista, ¿no? Porque existe una organización gubernamental, existe una organización económica, existe una organización deportiva, existen demasiados tipos de organizaciones. Sin embargo, es diferente el concepto de organización en CODA, porque por principio, en CODA sí, porque por principio de cuentas no es un club, no es una asociación, no recluta gente, ¿sí? Esto es una agrupación. Entonces, entender ese concepto nos lleva al meollo del asunto, que es aprender a ser uno con los demás y aprender a ser amoroso en mis relaciones. Ese es el concepto fuerte, pero ¿cómo se va demostrando? Precisamente en cada uno de estos conceptos, y Coda me va diciendo, ¿saben qué? Aquí estamos por gusto y aquí estamos con ese deseo de poder ayudarnos, de hacer mejor las cosas por los demás. Pero de repente pensamos que hablar de conceptos es hablar de, ay, mira, es que eso es puro de oficina. No, espérame, no. Entiende por qué nos organizamos y cómo nos organizamos, para que veas cómo sale desde dentro toda esta organización. Y es parte de tu recuperación aprender a ser uno con los demás, hacer la unidad, pues ese sería el concepto. Y no es que CODA no les dé difusión, ahí está. El que tú no los quieras agarrar es tu problema. A mí me ha enriquecido mucho. Y sí, ciertamente, me llevó mucho tiempo para poder, yo los escuchaba y los escuchaba, ¿no? Que les gusten eso, al que le guste andar en la organización. A mí no me gusta andar en la organización. Sin embargo, comencé a entender el concepto y me enriqueció muchísimo porque me enriquece como parte de una sociedad y ver cómo se dan al servicio estas personas, dices tú, wow, esto es grande y esto es cuestión de almas grandes. Este es un programa espiritual. Entonces, que tú no quieras enterarte de este asunto, pero ahí está para Ujú. todos. Gracias, Jesucito. Vamos a hacer un poquito más a cortas las respuestas no sé si están llegando muchas, pero espero que sí. Pero hay una que dice, Martita, ¿recuerdas alguna gran incongruencia que hayas tenido y que te haya tomado mucho tiempo revertir? Si es así, ¿qué herramientas utilizaste para hallar el camino de vuelta? Bueno, yo creo que hay una incoherencia muy fuerte que he tenido yo a lo largo de mi vida y ha sido como las relaciones de pareja, porque pues un poco me pasa lo que decía, ¿no? Busca relaciones de pareja saludables, amorosas, como sugiere Coda, y muchas veces termino metida en relaciones conflictivas y difíciles. El programa me ha ayudado a entender para superar esa incongruencia. ¿Cuál es el vacío interior que me ha llevado a mí a la incongruencia? ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces buscamos relaciones de pareja desde las ideas utópicas de que alguien me va a completar. Y entonces desde ahí pues yo busco a la persona equivocada. Cuando yo descubro que mi primera conexión es conmigo misma y con el poder superior, se diluye la incoherencia. Yo dejo de ver las señales, o sea, puedo ver las señales de alerta de no meterme en una relación disfuncional, y una de las herramientas que más me ha servido en CODA es el sano juicio en las relaciones de pareja, decir, ya no busco personas que llenen un vacío en mí. Primero me lleno a mí misma en mi conexión con mi poder superior y conmigo misma, y desde ahí puedo elegir de una manera diferente. Entonces, eso me ha ayudado a superar esa incongruencia de tener patrones de comportamiento equivocados al relacionarme, pues en relaciones de pareja, básicamente. Es como una de las cosas más que me ha costado más, pero bueno, que gracias al programa ha cambiado muchísimo. Gracias. Gracias, Martita. Aquí hay otra pregunta. Yo creo que esta pregunta sí es un poquito larga, Jesucito. Dice, ¿cómo distinguir entre humildad, amor propio, autoestima y entre crecimiento personal y codependencia? Son diferentes conceptos, ¿no? Son muchas las definiciones que hay que ver aquí y pensar en distinguir
Pues nada más, a mí algo que me parece muy, muy, bueno, esto me lo enseñó una madrina en un taller que fuimos. Y ella me dijo, ella nos dijo, el que no traiga su diccionario no venga. Aquí vamos a aprender a hablar. Y yo que me sentía que yo sabía leer y yo sabía todo eso, me ha servido tanto el poder ir a lo que dice el diccionario y confrontarlo con mi verdad y eso me va ayudando a distinguir, ¿no? Y ya en la práctica yo lo voy aplicando, ¿no? Pero ¿cómo distinguir humildad de amor propio? Sí, bueno, humildad es ese ser congruente con uno mismo, ¿no? Ese es aceptar quién soy yo tal cual, ¿sí? El amor propio es cómo yo me amo, ¿sí? Y la autoestima es cómo yo me veo. Aquí tiene el amor propio y la autoestima en el folleto, tomando decisiones, hace una distinción ahí entre lo que es cómo me amo y la otra es cómo me aprecio yo, o sea, cómo me veo, ¿sí? Y la humildad tiene que ver con esa, aprender a decirme, aceptar mi verdad, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Eres bien mentiroso, man, eres bien hipócrita, eres bien hipócrita. Ahora me puedo reír, ¿sí? Y no es cuestión de risa, sin embargo, si no me la atenúo, me voy a sentir muy mal. Entonces, la tomo con humor, ¿sí? Pero he aprendido a amarme, pero también he aprendido lo que es amor, ¿sí? Amor es dar a la persona que amas lo que necesita para crecer, desarrollarse y florecer. No son hormigas en el estómago ni mariposas, es una acción de dar. Y ese es el amor propio. Yo aprendí a darme amor cuando comencé a tender mi cama, a prepararme mi comida, a ponerme atención a mí mismo, ¿sí? Y no estar buscando la apreciación de los demás. Yo me lo doy. Entonces, aprender a amarme es una cosa bien importante. Entonces, crecimiento personal. El crecimiento personal viene cuando comienzo a ver, a ponerme metas, ¿sí? O sea, yo no tendía mi cama, ya tendí mi cama. Yo no me preparaba mi comida, ya la preparo. Yo no hacía por ir a mi grupo, ya me llevo. Yo no sabía dar servicio, ya aprendí a dar servicio. Yo no sabía relacionarme, ya estoy aprendiendo a relacionarme. O sea, eso es crecer, ¿sí? Aprender a ser más cada día, aprovechar todas mis habilidades y mis potenciales. No sé si se alcanzó a ver las definiciones propiamente de cada uno. No sé si contesto la pregunta. Gracias, Jesucito. Dice una persona, ¿cómo sacar una obsesión con una expareja de relación tóxica? Y yo creo que ya contestaste esta pregunta, Jesucito. Yo en lo personal me gustaría contestarle y no sé si Martita me quiera apoyar un poquito, pero el amor propio indiscutiblemente una herramienta que nos va a ayudar a terminar una relación tóxica, ¿no? Em, el programa también, para mí fue esencial el poder entender que yo no puedo controlar ni los sentimientos, ni los pensamientos, ni las acciones de otra persona. Entonces, si esa persona decide irse, este, yo no voy a poder detenerla, no voy a poder y se convierte, y si yo quiero hacerlo, se convierte en una relación tóxica. Pero si yo ya aprendí a quererme, a amarme, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Pues si te quiere decir, pues ni modo, yo voy a seguir mi camino. Y otra de las cosas que mencionó Jesús es hacer esos planes, esas metas para la vida personal de uno. Entonces, eso fue para mí esencial en terminar una relación. No, bueno, ya había terminado, pero en poderme recuperar, porque aquí la importante soy yo. Los demás pueden hacer lo que ellos quieran, pero ¿qué es lo que yo voy a sentir? ¿Qué es lo que yo voy a pensar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y de eso depende mi paz interna, que para mí es la recuperación. No sé si quieres agregar un poquito, Martita, o seguimos con la siguiente pregunta.
Sí, brevemente, Blanquita, quisiera decir algo más muy en línea de lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho Jesús, y es que yo no puedo tener mi energía puesta en dos lados a la vez. O sea, si yo tengo mi mirada puesta en otra persona, irremediablemente significa que me he abandonado a mí mismo. Entonces yo no puedo estar todo el día rumiando pensamientos con respecto a alguien y simultáneamente estar haciéndome cargo de mí. Yo necesito cultivar el amor propio todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Y eso requiere que yo ponga mi energía, mi atención en mis metas, en mis sueños, en mis proyectos, y eso le quita todo el espacio a que yo esté obsesionado con otra persona. Es decir, si yo estoy obsesionado con alguien el aquí y el ahora, irremediablemente me he abandonado. Es decir, no estoy en conexión conmigo misma, sino estoy viendo qué dijo el otro, qué hizo el otro, haciéndole un inventario al otro. Y como tú decías, Blanquita, pues es imposible que yo trabaje en otro lugar, porque yo a la única persona que vine a ayudar a Coda es a mí misma y me ayudo a mí misma manteniéndome presente y conectada con mi propia vida y no conectada con la vida de alguien más. Entonces, la solución es tal cual, el amor propio, conexión conmigo misma, trabajo interior y de lo contrario estoy ajena a mí, abandonándome a mí misma y dejándome de lado. Y he sido yo la responsable de eso, no es el otro. ¿Cómo distinguir la soberbia y amor propio? Y ahí es donde me confundo. Am, Jesús, ¿quieres responder? Ya has respondido, pero agregaron otra palabra que es la soberbia. No sé si quieres responder acerca de esto. Sí, mira, y quisiera agregar algo un poquito a la pregunta anterior, ¿no? Mucha gente dice mi sustancia con patas, mi sustancia con patas. Cuando se obsesiona uno con una persona es eso, es una sustancia. O sea, consumimos personas. Y entonces yo necesito saber, ¿sabes qué? Esto no es saludable para mí. O sea, el alcohol no es saludable para mí, exceso de comida no es saludable para mí. ¿Ok? Entonces, detengo mi ansiedad, mi obsesión, la detengo porque obviamente no es saludable, ¿sí? Y trabajo en por qué yo quiero utilizar ese ansiolítico, ¿sí? ¿Por qué quiero utilizar ese ansiolítico? Y es ahí, pero definitivamente hay que detener la obsesión, ¿sí? Y sí podemos, o sea, es solo por hoy. Sí, si tú a un alcohólico le dices ya nunca vas a volver a tomar, en ese momento se va la botella. Pero si tú le dices solo por hoy, todos tenemos la capacidad de mantener el equilibrio 24 horas. Este programa se maneja por 24 horas. Solo por hoy puedes detenerte perfectamente, pero es nada más por hoy. Mañana no sé, pero solo por hoy. Y esta es una operación de cada 24 horas. Ok, eso quería yo agregar respecto a la obsesión, ¿no? Respecto a la soberbia, la soberbia es bueno, el defecto de carácter, ¿sí? Es un defecto de carácter. ¿Qué es un defecto? Es una mala costumbre, ¿sí? Eso es un defecto, una mala costumbre. Si tú tienes una mala costumbre, es un defecto. Si tú tienes una buena costumbre, es una cualidad, perdón, una virtud, ¿sí? La diferencia entre virtud y defecto. Entonces, ¿qué es la soberbia? Un defecto, un defecto de mi carácter, de mi persona, que me ha caracterizado a mí. Entonces, ese defecto tiene que ver con yo sentirme más que los demás. Y eso es un ego inflado, decimos. Eso es un ego inflado, ¿sí? Y lo terrible de ese ego inflado que parece que somos la gran cosa, pero el mundo está lleno de alfileres. Y entonces donde quiera nos andan punchando y lo que creemos que nos da fortaleza termina siendo nuestra gran debilidad, porque todo el tiempo estamos asustados, donde quiera nos van a pinchar y donde nos pinchan quedamos súper frustrados. Pero de mí depende aprender a eliminar esos defectos. ¿Cómo? Practicando virtudes, ¿sí? En este caso sería la humildad. Entonces, la diferencia sería eso, aprender a practicar la humildad. Y del amor propio, el amor propio es diferente, no tiene nada que ver con la soberbia. El amor propio es aprender a amarme, a aceptarme, quererme como soy. Así, amar es, ¿qué es amarme?
pues darme lo que necesito para crecer, desarrollarme y florecer. Eso es amarme. No tiene nada que ver con la soberbia. ¿Sí? Ay, es que me amo mucho, por eso me creo mucho. No, son cosas diferentes. No sé si se estableció la diferencia. Sí, gracias, Jesucito. Bueno, ya nada más tenemos dos preguntas para cerrar este foro. Les agradezco una vez más a mis compañeros y una de las preguntas es de las redes sociales. ¿Qué opinamos de las redes sociales en donde vivimos pendientes de la vida de muchas personas? No sé si esto se refiere al programa, pero no sé si quieran dar su punto de vista de acuerdo al programa. Martita, nada más le voy a pedir a Martita que la conteste. Pues yo creo que con respecto a las redes sociales hay que tener en cuenta que la sanidad o la insanidad mental nuestra es la que determina cómo nos relacionamos con el mundo externo, con las herramientas, con la tecnología. Las redes sociales pueden ser muy positivas si yo las utilizo de manera sobria para observar y aprender y recibir conocimiento, porque las redes sociales nos transmiten conocimiento. Pero si en mi insanidad mental, la mía, yo elijo ver las redes sociales para compararme con una actriz, para mirarme, para sentirme insuficiente, para sentirme carente, para chismosear la vida de otros, depende de mi sanidad mental. Entonces, en síntesis, es dependiendo del uso que le demos a una red social. La red social en sí misma no es buena ni mala, sino yo la utilizo para consumir información de codependencia destructiva o la utilizo desde el punto de vista de mi crecimiento espiritual para recibir información de sabiduría. Está todo en mí solamente, desde mi punto de vista. Gracias, Martita. Bueno, la última pregunta para terminar, Jesucito, dice, ¿es normal tener anorexia emocional? ¿Es congruente en mi caso que me fue tan mal en mi ex relación que no me provoca, pero nadie es nadie y se siente raro? ¿Es normal? ¿Es normal o congruente eso? No sé si entendiste la pregunta, pero Bueno, es que anorexia habla pues de esa forma enferma de nutrirse. Entonces, obviamente, el dejar de nutrirse no es ninguna cura. Entonces es aprender a sanar, qué es lo que no me deja alimentarme sanamente. No es, no está en dejar de comer o en comer de más, sino, de hecho, el programa es cuestión de equilibrios, ¿sí? O sea, no se trata de tener mucho sexo o nada de sexo, no, es aprender a tener equilibrio, ¿sí? Entonces, la anorexia se da, pues es como una enfermedad, de que no sé relacionarme sanamente. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Y una vez que yo identifico cuál es mi problema, o sea, ya vi, soy ya anoréxico, eh, eh, para relacionarme, ¿sí? Tengo esa anorexia. De eso habla mucho el libro Pelando la Cebolla. Entonces, es importante responderse a los cuestionamientos. Conrad nos da un montón de preguntas, precisamente para encontrar las respuestas dentro de mí. Y entonces, si yo quiero aprender a tener relaciones sanas y amorosas, necesito preguntarme a mí, ¿por qué tengo miedo a relacionarme? ¿Qué fue lo que me ocasionó esta persona? ¿Sí? ¿Por qué no quiero salir? Y ventilarlo, ¿sí? O sea, ahí está la tribuna, vomita todo lo que quieras hasta que encuentres tu verdad. Es la dinámica de Coda, ¿sí? Compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. De estas tres, haciendo estas tres cosas, tú logras la recuperación. muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Marta y a Jesús por haber estado con nosotros. Por mi parte, doy por terminado este foro. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, por estar aquí y espero les haya gustado. Muchas gracias por la invitación, Blanquita, por la coordinación. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Blanca. sigan viniendo.